Bueno, el día de hoy en clase de física vamos a trabajar un tema asociado a lo que hemos visto que se llama caída libre de los cuerpos. ¿Listo? La caída libre de los cuerpos. Bueno, recordemos y aprendamos algo. Recordemos y aprendamos. Ahí el lápiz óptico está fallando. Bueno, la caída de los cuerpos, entonces pues yo me puedo imaginar la superficie de la Tierra. Supongan que esta es la superficie terrestre. Entonces por acá está América del Norte, por acá América del Sur, en fin, esta es la superficie. Y voy a imaginarme un objeto cualquiera acá sobre la superficie. La primera persona que hizo este tipo de estudio, uy, está brincando, ¿por qué será? Fue Galileo Galilei. La primera persona que estudió la caída de los cuerpos fue Galileo Galilei, oigan bien. Y él observaba que los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Listo? Todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío. En el vacío. ¿Qué significa el vacío? Que no exista el aire. Les cuento que se me está acabando la pila del lápiz óptico, parece ser. Ahí se quedó quieto. Acá. Entonces, todos los objetos caen con una misma aceleración. Él observó eso. Antes, los griegos pensaban que los cuerpos más pesados caían mucho más rápido. Entonces, si yo coloco por acá una caja hecha en hierro, al ladito de la manzana, un objeto hecho en hierro, muy pesado, entonces este objeto caía más rápido que este. Eso lo decían los griegos. Pero fue Galileo. Pero venga, lo organizo. Espere, lo hacemos bien bonito la explicación porque voy a colocar algo acá los cuerpos. Entonces, ¿qué decían los griegos? En Grecia, estamos hablando de los filósofos, Aristóteles, Platón. Entonces los griegos decían, el cuerpo más pesado ¿listo? Cae más rápido. Eso decían los griegos. El cuerpo más pesado cae más rápido. Y todo el mundo lo creía. Desde la época de Aristóteles, de Platón, creían que los cuerpos más pesados caían más rápido que los cuerpos más livianos. Fue Galilei, la primera persona que estudió este fenómeno. Y Galileo Galilei concluyó lo siguiente. Todos los cuerpos, acá, todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre, caen con la misma aceleración, caen con la misma aceleración. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa aceleración? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa aceleración? Esa aceleración tiene un nombre particular y se llama gravedad. Y la aceleración con la que caen todos los cuerpos se llama gravedad. ¿Listo? Entonces, los griegos decían que el cuerpo más pesado cae más rápido que el cuerpo más liviano, lo cual es completamente falso. Pero fue hasta 1600 se creía eso, que el cuerpo más pesado caía más rápido que el cuerpo más liviano. Fue Galileo la persona que rompió ese paradigma. Él se subió a la torre de Pisa, la que está inclinada, en esa época estaba derecha, se subió a la parte superior llevando una esfera, imagínense como una esfera de boliche para jugar bolos. Una esfera de esas de jugar bolos hecha en madera y otra esfera de bolos hecha en acero, en hierro. Y se subió a la parte superior de la torre de Pisa.
Fue la primera persona que hizo un experimento. Es más, la parte experimental surge a partir de Galileo Galilei. Entonces le dijo a todos los que se encontraban en ese momento que observaran la caída de las dos esferas. Entonces la gente que estaba en la plaza decía que obviamente la esfera de hierro iba a caer primero, iba a tocar primero el piso que la esfera de madera. Y todos le apostaban a eso porque era la creencia desde los griegos. Imagínense, más de 2000 años, pensando que el cuerpo pesado caía más rápido que el cuerpo más liviano. Y él soltó la esfera hecha en hierro y soltó la esfera hecha en madera al mismo tiempo. Y oh sorpresa, los dos objetos cayeron al piso con la misma aceleración, cayeron al mismo tiempo, los dos chocaron contra el piso al mismo tiempo, y eso desconcertó a las personas que se encontraban en la plaza. Fue la primera vez que se utilizó el experimento para demostrar un principio físico. Repito, fue la primera vez que se utilizó la experimentación para demostrar un principio físico. Entonces, a partir de Galileo Galilei, se sabe que todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre caen con la misma aceleración y en el vacío. O sea, esa aceleración es la misma cuando se presenta el vacío. ¿Y qué significa el vacío? Pues que no exista aire. Todos los cuerpos caen en el vacío con la misma aceleración. Y esa aceleración se conoce como gravedad. Resulta que nuestro planeta tiene algo que se llama campo gravitatorio. Y el campo gravitatorio lo puedo representar por unos vectores. Entonces así va un campo gravitatorio. Estos son vectores, se llaman así vectores. El campo gravitatorio de nuestro planeta lo puedo representar de esta manera. En fin, entonces el campo gravitatorio hace que todas las cosas se dirijan en esa dirección, en esas flechas. Y los objetos caen hacia el centro del planeta. Entonces, si ustedes están en su casa y sueltan su esfero con la que están tomando apuntes, pues ese esfero cae en dirección hacia el centro del planeta. Y todos los objetos están sometidos a ese campo gravitatorio. Ahora, la gravedad es una aceleración. Te venga, anoto eso por acá en algún lado. Entonces, la gravedad, que la voy a representar con la letra G, es una aceleración. Y es una aceleración constante. Entonces la gravedad es una aceleración constante. Dime, Miguel. Perfecto. Listo. Dile que de todos modos voy a hacer un video. Ya los puedo subir, hace un momento subí el de la clase anterior y apenas termine la clase se sube un video de la clase. ¿Listo? Ustedes vieron, ya que hago un stop, vieron el formulario de asistencia, ¿no? Dile también a ella que diligencia el formulario de asistencia. Ahí está el formulario de asistencia en Classroom. Venga, antes de continuar, acá en Classroom aparece el formulario de asistencia. No se les olvide diligenciar esto. Es la evidencia que ustedes están, aunque lo voy a cambiar. Hay un programa que me permite tomar la asistencia apenas ustedes se conectan. Entonces lo voy a cambiar por ese programa, pero no lo he instalado todavía en este computador. Entonces acá por favor diligencien la asistencia. Acá está la conexión a Meet. Entonces para que tengamos presente eso. Y miren acá, no sé si ustedes, sí, ustedes ven mi pantalla. ¿Sí ven acá? Acá dice caída libre. Acá ya hay un taller de caída libre. ¿Y cuándo se entrega? Mira, más tarde acá dice cuándo. Domingo. Entonces en su pantalla de Classroom aparece algo parecido. Aparece próximas entregas, aparece el domingo a medianoche, 6 ejercicios de caída libre, de lo que estoy explicando hoy, ¿oyeron? Para que lo tengan presente. Inviten a sus compañeros, hay gente que no está conectada a Classroom, inscrita. Entonces, invítenlos que se inscriban acá a Classroom para poder sacar las notas correspondientes. ¿Listo? Esta vez, en este periodo va a ser mucho más estricto. ¿Oyeron? Entonces, quien no entrega, no entregó. ¿Oyeron? Entonces, para que lo tengan presente, acá ya está el espacio de caída libre. Mírenlo, acá ya lo tengo. El 19 de julio se vence el plazo. Entonces, para que lo suban. Ustedes ya han visto cómo se sube. Además, ustedes en Sena, ustedes manejan allá Classroom. Entonces, ustedes son más expertos que yo en esto, en Classroom. Entonces,
no se les olvide. Inviten a las personas que no están inscritos en el curso para que se inscriban y así esté la mayoría en estos tipos de cursos, en estas clases telepresenciales. Bueno, eso era como una cuña. Volvamos nosotros a la clase. Listo. Entonces acá continuamos. Entonces yo les decía a ustedes que todos los objetos se mueven hacia el centro de la Tierra y esto que es representado en rojo tiene un nombre y se llama campo gravitatorio. Entonces tenemos acá el campo gravitatorio. Y el campo gravitatorio se hace débil a medida que nos alejamos del centro de la Tierra. Entonces cuando se hace muy débil es la zona donde tenemos los satélites. Entonces allá donde el campo gravitatorio prácticamente es cero es donde está la estación espacial, donde llegan los satélites, donde los satélites artificiales se colocan en esa zona, donde prácticamente el campo gravitatorio es cero. Además, esta ley de caída de cuerpos dice algo muy simple y muy sencillo que lo dijo Galileo Galilei. Todos los cuerpos que suben tienen que bajar. Todos los cuerpos que suben tienen que bajar. Es el principio de la caída de los cuerpos. Pero en realidad eso no sucede. Ya cuando nosotros tenemos los viajes espaciales hay cuerpos que utilizan cierta velocidad y se conoce como velocidad de escape. ¿Por qué se llama velocidad de escape? Porque esos cuerpos son capaces de escapar del campo gravitatorio. Y la velocidad de escape es con la que salen los satélites, con la que salen los cohetes. Entonces un cohete es disparado en forma vertical y tiene que ir acelerando hasta que alcanza una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Kilómetros por cada hora. Y eso se llama velocidad de escape. Un cuerpo que vaya a 27.000 kilómetros por hora simplemente sale de la superficie terrestre y escapa del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces no es muy cierto lo que dijo Galileo, todo cuerpo que sube tiene que bajar. Hay cuerpos que suben con cierta velocidad que se conoce como velocidad de escape que nunca van a bajar. Pero en esencia en el siglo XVI todos los cuerpos que subían bajaban. Todo lo que sube tiene que bajar. Esto lo decía Galileo Galilei. Bueno, entonces resulta que el campo gravitatorio se expresa a través de la gravedad o se evidencia a través de la gravedad. Y la gravedad es una aceleración constante. ¿Qué significa que tenga aceleración constante? Que esa aceleración no cambia, siempre va a ser la misma. Ahora, ¿cuánto vale la gravedad? La gravedad es tan importante que es una constante universal. Entonces voy a correr acá el gráfico y se dice que la gravedad tiene un valor numérico. Se dice que la gravedad es igual a 9,81 metros por cada segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado son las unidades de aceleración. Entonces la gravedad corresponde a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de la gravedad y es el mismo. Y les cuento, ahorita que vemos el valor de la gravedad 9,81, ustedes lo van a ver toda su vida. Y cuando digo toda su vida es cuando usted ingresa a la universidad. Y cuando digo toda su vida es cuando termine la universidad. Y cuando digo toda su vida es cuando ustedes empiecen a ejercer una profesión. Allá tienen que hablar del campo gravitatorio. Entonces este descubrimiento de Galileo, que existe una aceleración que se llama gravedad y que es 9,8, hasta el día de hoy repercute en nuestras vidas. Él experimentalmente encontró el valor de la gravedad. Galileo fue el primero que utilizó el experimento para probar las teorías físicas y él a través de la experimentación encontró el valor de la gravedad. Más tarde vino otro personaje, Isaac Newton, que creó algo que se llama la ley universal de gravitación o la ley de gravitación universal. Y la ley de gravitación universal explica por qué la manzana o el bloque de hierro cae con la misma aceleración. O sea, ¿por qué la aceleración es de esa manera? Entonces la ley de gravitación universal de Isaac Newton explica de esa manera. Cuenta la leyenda, es como una historia, que Isaac Newton estaba debajo de un manzano y le cayó una manzana en la cabeza y apenas le cayó la manzana en la cabeza, ¡oh sorpresa! Encontré la ley de gravitación universal. Dice así la leyenda. En realidad eso fue muchísimos años de investigación y de desarrollo matemático, porque esa es una netamente teórica, pero le dio el clavo.
¿Y por qué se dice que es netamente teórica? Porque él no podía demostrar eso. Porque la ley de gravitación universal explica por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. La ley de gravitación universal de Isaac Newton explica por qué el planeta Tierra gira alrededor del Sol. La ley de gravitación universal explica por qué existen los agujeros negros. La ley de gravitación universal explica por qué las galaxias tienen forma de espiral. La ley de gravitación universal explica por qué se alejan las galaxias unas de las otras. En fin, y estamos hablando del siglo XVII más o menos. Entonces en el siglo XVII se hizo estos grandes descubrimientos, pero él no lo podía demostrar. Él lo demostró matemáticamente. Es más, este personaje, Isaac Newton, tuvo que desarrollar una matemática que no existía en su momento y se conoce hoy en día como el cálculo, y el cálculo no tiene más de 300 años. Él desarrolló el cálculo y gracias al desarrollo del cálculo, que es una materia que ustedes no han visto, cuando estén en 11 la van a ver, y a través del cálculo pues se puede explicar muchísimos fenómenos físicos. Es más, todos los fenómenos físicos se explican a través del cálculo y todos los fenómenos de ingeniería se explican a través del cálculo. Dicho de otra manera, un ingeniero que no sepa cálculo pues no es ingeniero. ¿Listo? Entonces, el primer personaje que observó este fenómeno fue Galileo Galilei. Y Galileo Galilei demostró que todos los cuerpos caen con la misma aceleración cerca de la superficie terrestre. ¿Y cuánto vale esa aceleración? 9,81. Y esa aceleración se conoce como gravedad. Eso lo hizo Galileo Galilei. Tiempo después llegó Isaac Newton. Isaac Newton generalizó lo que hizo Galileo. Entonces se sabía lo que había hecho Galileo, se tenía conocimiento de Galileo, pero Isaac Newton generalizó. ¿Cómo? A través de lo que se conoce como ley de gravitación universal, que explicaba no solamente cómo caían los cuerpos cerca de la superficie terrestre, sino explica cómo funciona el universo. Fascinante lo que hizo este tipo. Galileo encontró el valor de la gravedad, 9,81 metros por segundo. Quiere decir que la manzanita cae con una aceleración de 9,81 metros por segundo. Y lo mismo un bloque de hierro. Un bloque de hierro cae con esa misma aceleración, 9,81 metros por segundo. Y una pluma de ganso. Una pluma de ganso cae con una aceleración de 9,81 metros por segundo. Pero en el vacío. ¿Qué significa vacío? Que no existe el aire. En la Luna, los objetos caen de igual manera. Un martillo y una pluma de ganso, los dos objetos caen al mismo tiempo cerca de la superficie de la Luna. ¿Y por qué sucede eso? Porque en la Luna no hay aire. Entonces, cuando se hace vacío, por ejemplo, hay bombas de vacío, el Colegio Lástima no tiene bombas de vacío, y se dejan caer los objetos dentro de la bomba de vacío, los objetos caen con la misma aceleración, caen al mismo tiempo. Lo que evita que la pluma de ganso y un martillo caigan al mismo tiempo es el aire, porque el aire ofrece una resistencia a la pluma de ganso para que ésta no caiga. Pero si desaparece el aire, una pluma de ganso cae exactamente igual que un martillo. Caen exactamente iguales. ¿Quién hizo ese descubrimiento? Galileo Galilei. Y se dio cuenta que la gravedad es una aceleración constante. Acá lo tengo encerrado. Si es constante, entonces significa que un movimiento de caída libre es la aceleración constante. Un movimiento de caída libre. ¿Dónde anoto eso? Voy a anotarlo por acá. En rojo, no, tal vez en azul. Un movimiento de caída libre. ¿Sí ven esa sigla? Eso que escribí ahí significa caída libre. Es un movimiento uniformemente, un movimiento uniformemente acelerado. Control Z. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, un movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque existe una aceleración constante. ¿Y cuál es esa aceleración constante? La voy a escribir acá otra vez. 9 en gravedad, que es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, un movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. No se les vaya a olvidar. Y lo escribo acá otra vez. Movimiento de caída libre.
movimiento de caída libre. ¿Sí ven la sigla? Es igual a un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la clave de lo que les voy a decir ahora. Voy a cambiar la página. Espero que hayan tomado nota. De todos modos, la clase está siendo grabada. Voy a pasar la página. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no. Todos están acá, sí. Listo. Gracias, Miguel. Bueno, entonces continuemos. Entonces voy a pasar la página, una página nueva. Listo. Entonces les decía que el movimiento uniformemente acelerado es el mismo movimiento de caída libre. Entonces recordemos algo. Recordemos. El movimiento uniformemente acelerado tiene una serie de ecuaciones. Son 4. Las voy a recordar. La primera dice que la aceleración es la velocidad final del móvil menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esa es la primera ecuación. Existe otra ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Dice que la variación de la posición siempre será igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esa es la segunda ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Hay una tercera ecuación del movimiento uniformemente acelerado que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición o desplazamiento. Esa es la tercera ecuación y hay una cuarta ecuación que dice lo siguiente, que el desplazamiento que sufre un móvil es igual a la velocidad final sumada con la velocidad inicial pero dividido entre 2 y esa división multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Esas se conocen como las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado pues son estas 4 ecuaciones. Segunda ecuación, tercera ecuación y cuarta ecuación. Resulta que el movimiento de caída libre es igual a esto. Entonces, más bien acá. Resulta que el movimiento de caída libre es igual a un movimiento uniformemente acelerado. Bueno, eso no es igualdad, eso es exactitud, son exactamente iguales. Venga, veamos dos líneas. Así, entonces son iguales. Entonces son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que un objeto cuando cae, la manzanita, cuando cae de esta manera, esta es la dirección en la que va a caer. Cuando la manzanita cae de esa manera, se comporta como si fuera un movimiento uniformemente acelerado. Y repito otra vez, la manzanita cuando cae se comporta como un movimiento uniformemente acelerado. Este tipo de movimiento que describe, por ejemplo, un auto. Me puedo imaginar que yo tengo un auto. Supongan que esto es un auto en 2 dimensiones. Y ese auto se mueve a lo largo de una carretera. O sea, esas ecuaciones describen cómo, por ejemplo, este vehículo se mueve a lo largo de la carretera. Estas ecuaciones, supongan que eso es un carrito. Entonces, estas ecuaciones describen cuál es la velocidad inicial, cuál es la velocidad final, el tiempo que tarda en acelerar. Estas son las ecuaciones. Pero una manzana cuando cae se comporta de esta manera. ¿Por qué? Porque existe una aceleración constante. Acá la característica de este movimiento, acá lo que tengo en azul, es que tiene una aceleración constante. O sea, no va a cambiar la aceleración. Y resulta que cuando cae la manzanita también tiene una aceleración que es constante. Y esa aceleración que es constante se llama gravedad. Y la gravedad, como es una aceleración, va dirigida hacia el centro del planeta. O sea que vectorialmente es negativa. ¿Por qué es negativa? En un plano cartesiano lo que va hacia arriba es positivo. En un plano cartesiano lo que va hacia abajo es negativo. Entonces la manzanita cae en la misma dirección de la aceleración. O sea que la velocidad que adquiere la manzana va en la misma dirección de la aceleración. ¿Listo? Y esta gravedad, venga, la anoto acá, por acá. Pues ya lo he anotado varias veces para que no se les olvide. La gravedad vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Espero que no se les olvide. Y esa gravedad va dirigida hacia el centro del planeta. Miren la dirección de la gravedad. Y esta manzanita, tal vez en verde, tiene cierta velocidad. Entonces la velocidad va en esta dirección. Entonces la velocidad
y la aceleración van en la misma dirección. ¿Hacia dónde van? Hacia el centro del planeta. Y como esta aceleración, que es la gravedad, es constante, significa que estas ecuaciones se cumplen cuando la manzanita cae al piso. Voy a imaginarme que esto es el piso, por acá tenemos la superficie y está cayendo el objeto. ¿Listo? Entonces, si estas ecuaciones funcionan, ¿cómo quedará esta ecuación? Pues cuando hablo de caída libre, yo no hablo de aceleración, sino hablo de la gravedad. Entonces la gravedad puede ser positiva o negativa. ¿Cómo así, profesor, que puede ser positiva o negativa? Resulta que si yo lanzo el cuerpo hacia arriba, la gravedad empieza a frenar el cuerpo. ¿Listo? O sea que cambia el sentido. O sea que la gravedad cuando va hacia arriba es negativa, pero la gravedad cuando el cuerpo cae es positiva. Entonces por eso coloco más o menos. Esto significa más o menos. Estoy escribiendo esta ecuación. Debe ser igual a la velocidad final, pero voy a colocar este sufijo, y. Eso que escribí ahí, no sé si lo ven ustedes bien. Esto pequeñito es una y acá. Eso pequeñito es una y. Entonces, ¿qué significa? La velocidad final en y. ¿Qué sería la velocidad final en y? La velocidad con que se estrella la manzanita acá. Se hace puré ahí abajo. Menos la velocidad inicial en y. Entonces, ¿cuál es la velocidad con que cae la manzanita? Supongan ustedes que tienen la manzanita en la mano y la sueltan. No la empujan, no la tiran hacia arriba, sino simplemente la sueltan. ¿Cuál sería la velocidad inicial de caída de la manzana? Si apenas la sueltan. 0. Muy bien. 0, 0. Excelente. Muy bien, muchachos. Eso sería 0. La velocidad inicial en y es 0. Eso es lo que significa. Pero debo aclarar que es en y, porque este carrito cuando arranca también tiene velocidad 0. Pero la velocidad acá inicial del carrito es en x. Por eso se distingue acá con y, indicando que se está moviendo en el eje vertical. ¿Oyeron? Y esto dividido sobre el tiempo. Miren que esta primera ecuación es esta ecuación que tengo acá. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quedará la segunda ecuación? Nosotros hablamos, acá dice variación en x. Acá no hablamos de variación en x, hablamos de variación en y. Entonces debe ser la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo. Más o menos un medio de la aceleración, pero acá es la gravedad. Ya expliqué por qué coloco más o menos. Porque si la gravedad va, si lanzo el cuerpo hacia arriba, la gravedad actúa en forma negativa. Pero si lo dejo caer libremente, la gravedad actúa en forma positiva. Un medio de la gravedad, voy acá, he escrito esto. Esta es la gravedad acá. Por el tiempo al cuadrado. Entonces esto multiplicado por tiempo al cuadrado. Listo. Y acá tengo una tercera ecuación que dice la velocidad final al cuadrado. Entonces acá sería la velocidad final, pero en y elevado al cuadrado, debe ser igual a la velocidad inicial, pero en y, que ya sabemos que es 0, elevada al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración. Miren, voy acá en la escritura. Entonces, acá sería gravedad. Y ya expliqué por qué coloco más o menos, porque la gravedad en un momento es positiva o en un momento puede ser negativa. Por la variación de x, pero acá yo no hablo de x, sino de y, o sea, la altura. Donde y, el recorrido que hace en y es esto. Esta distancia es lo que hemos llamado y. Esto es y, esa altura. ¿Listo? Eso es lo que es y. Entonces he escrito la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Pero en términos de la caída libre, no se les olvide esta sigla, movimiento de caída libre. Y acá es el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, tenemos una cuarta ecuación que dice que la variación en x, pero acá en caída libre debe ser la variación en y. Entonces la variación en y debe ser la velocidad final en y más la velocidad inicial en y, que ya sabemos que es 0, dividido entre 2, multiplicado esto por el tiempo de caída. Por cierto, acá es el tiempo de caída que se conoce como tiempo de vuelo. Y al tiempo de vuelo le colocamos una v acá en la parte inferior. Y eso significa tiempo de vuelo. Donde más hay un tiempo acá, miren. Entonces esa v significa tiempo de vuelo. ¿Listo? Y esta sería la cuarta ecuación. Entonces las ecuaciones de caída libre, las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, son las mismas ecuaciones de caída libre. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué eso es cierto? Porque un movimiento uniformemente acelerado tiene algo que se denomina aceleración igual a una constante. Listo. Y acá, en la caída libre, existe una aceleración que se llama gravedad y que también es constante. Por esa razón,
estas ecuaciones funcionan cuando los cuerpos caen. Hagamos un ejemplo para cerrar. Ya casi deben ser las 3:15, que yo ahorita tengo otra clase. Venga, miro qué horas son, yo no veo la hora acá. Tengo que cerrar acá. Son las... Ah, gracias. Gracias. Sí, o si no me paso del otro grupo y se me escapa. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto en la cotidianidad. Claro, tenemos las ecuaciones que funcionan para caída libre. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Ejemplo, vamos a imaginar una torre. Ahí está en negro. Una torre medieval. Listo. Vamos a imaginar que esto es una torre medieval. Y se deja caer la manzanita. Supongan que eso es una manzana. ¿Listo? Y vamos a suponer que ustedes están acá en la parte superior de la torre. Ustedes están acá en la parte superior mirando el fenómeno ahí. Entonces sueltan la manzanita. Supongan que estos son ustedes. Ahí están ustedes mirando el fenómeno. ¿Listo? Entonces sueltan la manzanita. ¿Listo? Y la manzanita se ve sometida al campo gravitatorio. No se les olvide que existe algo que se llama gravedad. Y la gravedad va dirigida siempre hacia el centro de la Tierra. Va en esta dirección. La gravedad. ¿Listo? Se suelta. Y ustedes miden el tiempo de caída. Entonces la manzanita empieza a caer. Y vamos a suponer que la manzanita gasta 0,7 segundos en caer. Es decir, la manzanita se soltó. Empieza a realizar este recorrido de esta manera. Llega al piso. Y acá la manzanita se volvió puré de manzana. Se estrella contra el piso a gran velocidad. Y acá se estrella. Entonces el tiempo que tarda en caer la manzanita es de 0,7 segundos. ¿Oyeron? Y gracias a este principio de Galileo se puede preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces vamos a colocar la pregunta de esta manera. ¿Cuánto vale la altura de la torre? O sea, preguntan por Y. ¿Listo? Esto es un ejemplo de la cotidianidad. Por ejemplo, ustedes están en la terraza de su casa. Dejen caer un objeto a la calle y cuenten cuánto tiempo tarda en caer y ustedes pueden saber qué tan alta es la casa. No sé, si están en un edificio de 5 pisos, dejen caer un objeto a la calle. Eso sí, sin pegarle a nadie. Dejan caer el objeto y miden el tiempo que tarda en caer el objeto y les aseguro que pueden saber qué tan alta es la torre con gran exactitud. ¿Listo? Entonces, si yo conozco el tiempo de caída, señor, según los segundos, mira, acá lo vamos a resolver. Mira cómo se hace. Entonces tú vas a subir a la terraza de tu casa. Acá esto es Y. ¿Cuánto valdrá? Tú subes a la terraza de tu casa y puedes dejar caer, por ejemplo, una moneda. Y cuando escuches el sonido de la moneda, detienes el cronómetro. Y así puedes saber cuánto mide la casa. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, conozco el tiempo. Pero hay otros datos que conozco cuando dejo caer la moneda de la terraza de la casa que no están acá. Por ejemplo, si yo suelto una moneda de la terraza de la casa, conozco la velocidad inicial de la moneda. ¿Cuánto es la velocidad inicial de la moneda en Y? 0. Muy bien, ese dato no está por acá, pero se sabe que es 0. Y hay otro dato que conozco, el valor de la gravedad. La gravedad es una constante. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y conozco el tiempo. El tiempo es igual a 0,7 segundos. Miren lo que conozco cuando dejo caer una moneda desde la terraza de la casa a la calle. Conozco estos 3 datos. Y acuérdense ustedes que cuando yo les explicaba este tipo de movimiento, les decía que si uno conoce 3 datos, puede resolver la situación problema. Ahora, ¿qué ecuación nos va a servir? Porque son 4. Hablemos ahora de estas que son las que debemos utilizar. ¿Qué ecuación me va a servir? La segunda. ¿Cómo sé qué es la segunda? Tengo que averiguar la altura de la casa, o de la torre en este caso. Conozco la velocidad inicial, ¿no es cierto? Conozco el tiempo de caída, ¿sí lo ven? 0,7. Conozco el valor de la gravedad y obviamente conozco el tiempo. O sea que puedo estimar cuánto es la altura.
Entonces vamos a llevar esta ecuación y la aplicamos. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar... faltó la pregunta. Acá la pregunta debo colocarla para mantener el orden. Y la ecuación que vamos a utilizar dice que la variación en y, pues yo me la conozco, ya la voy a escribir rápido. La velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué coloco más y no más y menos? Porque cuando el cuerpo cae la velocidad aumenta, o sea que la gravedad actúa en forma positiva. Entonces lo voy a dejar como positivo, ¿oyeron? Bueno, empecemos a mirar. La velocidad inicial es 0, o sea que toda esta parte es 0. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto sea el tiempo, al multiplicarse por 0, dará 0. O sea que la ecuación me está quedando así. Para averiguar la altura de la torre o de la casa, si suelto una moneda desde la terraza, la altura de la casa o de la torre, que se me representaría esto, debe ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la altura de la torre o de la casa, si dejo caer una moneda desde la terraza, debe ser un medio de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que en este caso es este, 0,7 segundos elevado al cuadrado. Entonces la altura de la torre debe ser igual, o la altura de la casa. Una calculadora, yo voy a buscar mi calculadora acá rápidamente y hacemos la operación. Entonces un medio es 0,5, 0,5 por 9,81 por 0,7 pero elevado al cuadrado. ¿Sí lo hicieron ustedes? Y esto da 2,40. ¿Qué unidades tendrá esto? Miremos las unidades. Venga, lo hago en azul. Las unidades. Voy a sacar acá las unidades. Las unidades que tengo acá son metros sobre segundo cuadrado. Y acá, cuando elevo al cuadrado, me quedaría multiplicado por segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se van. Y las unidades que quedan son metros. O sea, que esto es en metros. Y mira, averigüé la altura de esa torre. La altura tiene 2,40 metros. Más o menos la altura de un segundo piso. Así es como puedes averiguar cuál es la altura de tu casa. Te subes a la terraza, dejas caer una moneda, apenas inicia el cronómetro del celular, deja caer la moneda y apenas escuche la moneda, detiene el cronómetro. Y ahí le debe marcar el tiempo. Y aplicando esta ecuación, inmediatamente puedes estimar cuál es la altura de la casa. Y eso se utiliza mucho. No sé si ustedes han visto en películas que a veces tiran una piedra a un acantilado y cuentan el tiempo de caída. Y si supera un segundo, es bien profundo. ¿Me van a preguntar algo? Listo. Entonces la clase de hoy la dejamos hasta acá. Ya saben, nos vamos a conectar es en los horarios de ciclos. Si tenemos clase a las 3:15, a las 3:15 nos conectamos. Si tenemos clase a las 4:40, a las 4:40 nos conectamos. ¿Listo? Yo de todos modos voy publicando apenas yo los necesite, ¿oyeron? O sea, publico el enlace. No se les olvide que ya hay un taller. Volvamos acá. No se les olvide el taller de caída libre. Ya con el ejemplo que hice ya pueden ustedes intentar solucionar esto. En la siguiente clase voy a hacer un quiz pequeño con una herramienta que se llama Kahoot. En vacaciones, yo no tuve vacaciones, estuve estudiando. Entonces aprendí cómo hacer una evaluación para ustedes a través de esta herramienta. Es a través de internet. En realidad es un juego. Entonces en la siguiente clase vamos a hacer este juego para solucionar algunas preguntitas generales de lo que dije hoy. Hoy yo les hablé de Galileo, les hablé de Newton, les hablé de los griegos, hablé de muchas cositas que yo puedo preguntarles. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que utilizó el experimento para probar las leyes físicas? Galileo. Muy bien. Exacto. Entonces en la siguiente clase voy a hacer preguntas de ese tipo en esa plataforma que se llama Kahoot. Entonces les voy a hacer quiz. ¿Listo? Entonces, señor. No, acá en Classroom. Te conectas a Classroom. Ay, se me pegó acá. A ver, acá. Espera, quito esto. Entras a Classroom. Coloco todas las clases. Acá en Classroom, mira, acá arribita dice. Entonces tú entras a Classroom.
El grupo de ustedes es 1002. ¿Dónde está física 1002? Listo, acá está 1002. Y tú entras a Classroom y ¿cómo llegas a esta? Con este código. ¿Sí? Tú entras con este código. Eso, inscríbete en Classroom porque es donde se publica todo. Si alguien no se ha inscrito, por favor anote el código. Entonces tú entras a Classroom. No, yo todo lo subo acá. Genomio se cae. Listo, ya tienes el código, respeta las mayúsculas y las minúsculas. Ah, pues hagamos una cosa tan tonto yo. Mira, acá lo voy a copiar. Ah, listo. Y para los demás, y ahí ya está. ¿Listo? Ese es el código. Tú entras a Classroom y te inscribes. Debes tener, la condición es que tengas un correo de Gmail. Preferiblemente tu correo lo creas nuevo y colocas tus nombres y apellidos. Porque apenas tú lo creas, a mí me aparece lo siguiente. Mira acá donde dice calificaciones, mira acá están los talleres que hemos hecho y me aparece el nombre de ustedes. Entonces, por favor, y de una vez esa cuñita para que arreglen bien sus nombres. Listo, mira acá aparece el nombre. Es el nombre que tú dejas en tu correo. Por favor, muchachos, colóquenle los apellidos. Que por ahí yo sufrí pasando notas por eso, hasta ahorita me acordé. Entonces, así lo haces. Y me alegra que te anotes en Classroom porque así llevo la estadística de cuántos estudiantes asisten a Classroom. Listo, voy a detener el video. Por cierto, no lo he detenido. Ah, ya lo detuve, no. Acá lo voy a detener.